Aquí la cita del capítulo desde el cual preparar este trabajo práctico, por lo menos esta parte, y vamos a leer juntos una definición de percepción que dan los autores. La percepción no es un proceso pasivo de recepción de información, sino un proceso cognitivo activo de búsqueda de información que implica también aspectos del sistema motor. Luego iremos desarrollando los conceptos implicados en esta definición, pero en este momento vamos a señalar que si la percepción se trata de un proceso cognitivo, es un proceso que involucra representaciones mentales y entonces se relaciona directamente con ese atributo que Rivière usa para caracterizar a la psicología cognitiva, en donde dice que refiere la explicación de la conducta a entidades mentales, a estados o disposiciones de naturaleza mental para las cuales reclama un nivel de discurso propio. Entonces establecemos ya al inicio del trabajo práctico 2 una conexión con lo tratado y estudiado en el trabajo práctico número 1. Los autores dicen, percibimos con el cerebro y no con los sensores. ¿Qué significa esto? Significa que tanto los receptores sensoriales como la exploración activa son indispensables para la percepción, pero es el cerebro el que se encarga de transformar esas imágenes iniciales e integrarlas para lograr una percepción coherente que constituya una guía adecuada para la acción. A lo largo del video trabajaremos en el repaso del concepto de receptores sensoriales, ejemplificaremos la exploración activa y veremos cuáles son los procesos que realiza el cerebro y las representaciones mentales para poder integrar toda esta información. Receptores sensoriales, un repaso. Si la alteración del receptor es total, no hay sensación y por ende no hay percepción. Ejemplificamos con la visión. Si hay desprendimiento total de retina, que es la superficie que está constituida por células fotorreceptoras, entonces no se puede traducir la energía electromagnética en impulso nervioso. El paciente estaría totalmente ciego. Si la alteración del receptor es parcial, la sensación y por ende la percepción se alterarán según la magnitud y la localización del daño, por ejemplo en un desprendimiento parcial de la retina. Esta imagen representa el cómo vería este paisaje una persona que tuviera desprendimiento parcial de la retina. En todas las zonas en las que no hubiera fotorreceptores, la persona no podría distinguir más que esta oscuridad en la imagen. Respecto al papel de la exploración activa, vamos a ejemplificarlo con un experimento de Held y Hein que está citado por Varela, Thompson y Roche en un libro denominado De cuerpo presente. Esa es la traducción al español. El libro está escrito en inglés y su título original es The Embodied Mind. Held y Hein criaron gatitos en la oscuridad y los fueron exponiendo a la luz en condiciones controladas. A un grupo de gatitos les permitieron que se desplazaran normalmente y les ataron un arnés con un carro. Al carro subieron a otro gatito. Entonces los gatitos del grupo 1 se desplazaban normalmente y llevaban a otros gatitos del grupo 2 en el carro y los gatitos del grupo 2 iban en el carro arrastrados por los gatitos del grupo 1, totalmente pasivos. Es interesante destacar que para ambos grupos la experiencia visual era exactamente la misma. Pero al cabo de varias semanas, cuando los investigadores los liberaron de los arneses y de los carritos y dejaron que se desplazaran normalmente, encontraron que los gatitos del grupo 1 tenían una percepción visual normal, mientras que los gatitos del grupo 2 actuaban como si estuvieran ciegos. Se chocaban con los objetos, se caían de los bordes, no podían bajar escalones sin caerse. ¿Cuál es la explicación de este resultado?
Para los gatitos que se desplazaban normalmente, los cambios en los patrones visuales que se daban en sus campos visuales tenían un significado espacial que iban adquiriendo por la correlación entre su movimiento y los cambios en los patrones visuales en su campo visual. Mientras que los gatitos del grupo 2 no podían otorgar un significado espacial a los cambios que se producían en su campo visual. Por eso actuaban como si estuvieran ciegos. Esto hace notar que la percepción no implica solamente aspectos sensoriales, sino que también implica aspectos motores. Cuando nosotros exploramos una imagen, realizamos movimientos oculares exploratorios. Cuando tocamos una superficie, tenemos que mover los dedos para poder darnos cuenta de cuál es la textura, para poder reconocerla y otorgarle significado. Los autores concluyeron que los objetos no son vistos mediante la extracción visual de rasgos, sino mediante la guía visual de la acción. Por una parte tenemos al mundo físico, el mundo tal como es en sí. Este está relacionado con la estructura biológica, nuestra estructura biológica. El tema es que la correspondencia entre ambos no es una correspondencia directa. Por lo tanto, para que la percepción cumpla con su función, que es garantizar la supervivencia, se precisan muchos procesos. Esos procesos deben darse porque el modo en el que percibimos las cosas no es para nada similar a la imagen que nos llega a nuestras superficies sensoriales. Entonces, aquí tenemos el objeto, el estímulo distal, el objeto tal como es en el mundo externo a nosotros. Aquí tenemos el cómo incide en la superficie de los receptores. Y nuestro percepto se parece mucho más al objeto tal como está en el mundo que a cómo incide en la superficie de los receptores. Vamos a analizar el cómo incide en la superficie de las retinas para la visión. En primera instancia, en la retina tenemos una imagen invertida. Deben mediar muchos procesos de construcción para que nosotros tengamos un percepto, una experiencia de percibir la silla que se parece a esto, al estímulo distal. Esto es por las leyes de refracción de la luz, no vamos a profundizar en eso, pero es importante hacer notar que aunque tengamos una imagen invertida en la retina, nosotros no estamos percibiendo el mundo al revés. Tenemos dos imágenes bidimensionales diferentes, una por cada retina, una por cada ojo, por supuesto, entonces, y tenemos la imagen izquierda y la imagen derecha, y sin embargo percibimos un solo objeto, a pesar de que estas dos imágenes son diferentes. Esta rivalidad ocular depende de muchos procesos y finalmente es resuelta por el núcleo geniculado lateral del tálamo. Experimentamos también, a pesar de que tenemos dos imágenes bidimensionales diferentes, un solo campo visual. Nosotros tenemos los ojos en constante movimiento, diferentes tipos de movimiento. Cuando miramos un dibujo, realizamos movimientos de exploración. En cada movimiento lo que hacemos es fijar la vista en ese punto y entonces obtenemos una imagen. Entonces cuando fijamos la vista aquí una imagen, cuando fijamos aquí otra, en el 3 otra, en el 4 otra, en el 5 y así sucesivamente. Tendríamos que ver algo más parecido a esto, pero nosotros no vemos el mundo desenfocado. Vemos una imagen estable, sin saltos y nítida, no múltiples imágenes superpuestas. Vayamos viendo todos los procesos de transformación y constructivos que median entre la sensación y la experiencia de percibir. Nosotros tenemos un punto ciego en la retina, en realidad dos, ¿no es cierto? Porque son dos retinas, una para cada ojo, que es el lugar en donde
sale el nervio óptico con la información ya transducida. En esta área no hay fotorreceptores. Al no haber fotorreceptores, en ese punto nosotros estamos ciegos. Deberíamos ver una imagen con esta clase de representación. Cualquier imagen debiéramos ver dos puntos negros o blancos, indistintamente, habría dos puntos en los cuales nosotros no recibimos información. Esos puntos existen, nosotros no vemos en las zonas señaladas con el color blanco. Pero en nuestra experiencia de percibir, nosotros no vemos que no vemos. ¿Cómo es esto? El cerebro realiza procesos de construcción para poder llenar este hueco, basados en cómo es la información alrededor del punto ciego y basados en el hecho de que como cuando nosotros movemos los ojos obtenemos distintos tipos de información de estos contornos, el cerebro aprovecha esa información para poder reconstruir la información faltante. Entonces, a nuestra experiencia de ver, de percibir, no vemos que no vemos. Repasemos el concepto de transducción. Esto les va a servir también mucho cuando estudien Fodor. Lo han estudiado previamente. Es el proceso mediante el cual transformamos los diferentes tipos de energía, cada uno con un tipo de receptor específico, todos en impulso nervioso, de tal manera que el sistema nervioso pueda tener un código común para poder analizar e integrar y sintetizar esa información que viene de las diferentes modalidades y sistemas sensoriales. Aquí tenemos un esquema para seguir trabajando sobre objeto en el mundo, es el estímulo distal. Aquí es la superficie entonces de los transductores, la estimulación proximal, y después tenemos representados los nervios ópticos que transcurren, la mitad va hacia el mismo lado, la mitad cruza. No nos vamos a detener en eso. En este momento nada más hacer notar que de las muchas vías visuales, en este momento vamos a hacer alusión a dos. El sistema tectopulvinar, que es el sistema que va del colículo superior al pulvinar del tálamo y luego a las áreas visuales secundarias. Es un sistema de visión que heredamos de los peces, los anfibios y los reptiles, y sirve para detección y orientación de los estímulos visuales. Bueno, allí están las áreas. Es un sistema de visión del cual nosotros no somos conscientes y sin embargo está operando. Por otra parte tenemos al sistema geniculoestriado. El sistema geniculoestriado también depende de las mismas vías visuales, pero va hacia hace una diferencia en el núcleo geniculado lateral del tálamo y en vez de ir a las áreas secundarias va a las áreas primarias de la visión. Perdón, esto lo vamos a sacar. Va hacia las áreas primarias de la visión. Este sistema es especializado en el análisis de patrones y proporciona nuestra experiencia de visión consciente. Si nosotros tenemos un daño en las áreas primarias de la visión, lo que va a ocurrir es que nosotros no vamos a tener la parte de llegada de la información y primer análisis, y entonces vamos a estar ciegos con un tipo de ceguera que se denomina ceguera cortical porque estaría afectando la corteza, que es totalmente distinta de la ceguera que habíamos mencionado si hubiera un desprendimiento total de las retinas. Porque si hubiera un desprendimiento total de las retinas, tampoco tendríamos este. Y sin embargo, cuando está dañado el sistema geniculoestriado, si las vías visuales están, si la sensación está bien y si las vías visuales llegan hasta el colículo superior y luego al pulvinar del tálamo y luego a las áreas secundarias de la visión, sí persiste en nosotros una visión no consciente, con la cual, diciendo que no estamos viendo nada, que no vemos nada, si nos ponen ante
la experiencia de tener que, por ejemplo, esquivar objetos, podemos hacerlo de manera correcta. Vamos a analizar entonces la corteza visual para ver las transformaciones de la información que ocurren allí de manera muy sucinta y muy sencilla, porque son muchas las áreas visuales que intervienen en el análisis de la información. Vamos a simplificarlo en estas 5. Y B1 y B2, que son diferentes, las vamos a tratar juntas. B1 y B2 proveen un mapa del campo visual. Es esto que decíamos recién. Si B1 y B2 están dañadas, entonces hay ceguera cortical. B3 y B4, forma y color, los vamos a tratar al final. Vamos a trabajar con B5 primero, que es percepción del movimiento. Supónganse que presentamos al paciente este objeto y supónganse que lo movemos y lo ponemos en este lugar. Entonces, un paciente con dificultades para percibir el movimiento porque estuviera dañada B5, lo que ocurriría es que ve el objeto y ve el objeto cuando aparece del otro lado. Y al movimiento que me dio entre pasar de aquí a aquí, el paciente no lo ve. Imaginen un paciente con esta condición que tenga que tomar un subte, por ejemplo. Lo que ve es una actualización de su campo visual cada cierta cantidad de milisegundos. Entonces su visión procede a saltos de instantánea a instantánea y no es fluido el movimiento. No es fluida su percepción del movimiento. Entonces, para percepción del color, B4 es la especializada en percepción del color. Cuando está dañada, el paciente tiene una condición que se conoce como acromatopsia, que es A, no, croma, color, opsis, visión. Imposibilidad de percibir el color. B3 se dedica a percepción de la forma, pero trabajan en estrecha conexión con B4. Si ambas están dañadas, el paciente, aparte de tener dificultades en percepción del color, va a tener dificultades en percepción de la forma, porque los contornos que nos provee el color nos ayudan a discriminar la forma. Cuando el paciente no pueda percibir entonces la forma, esta forma no la va a ver, sí va a ver el movimiento y cuando vuelva a quedarse quieto el objeto, tampoco lo va a ver. B1 y B2, a diferencia de las otras 3, están teniendo información sobre forma, color y movimiento, todo junto. Esa información que llega a las áreas corticales primarias, luego se relaciona con las informaciones vinculadas al trabajo del lóbulo parietal y con las informaciones vinculadas al trabajo del lóbulo temporal. Y eso nos da las dos vías. Las conexiones de la corteza visual con el parietal nos provee la vía dorsal del dónde, el procesamiento de la ubicación espacial del objeto, que también está asociado a la corteza sensitiva de nuestro cuerpo, nuestra posición y nuestro tacto. Nos permite también saber cómo estamos situados respecto de ese objeto. Y las conexiones de la corteza visual con el temporal, que llamamos la vía ventral, es la vía del qué, la que permite la identificación y el reconocimiento de objetos visuales. Y entonces nuestra capacidad de percibirlos como tales. Vamos a ver entonces las fases y anclajes en el proceso perceptivo desde el estímulo distal hasta el percepto pasando por el estímulo proximal. Ya habíamos dicho que el estímulo distal es el objeto físico tal como está en el mundo. El estímulo proximal es la estimulación tal como incide en la superficie de los receptores. La primera fase va desde el estímulo distal al estímulo proximal y consiste en un número de transformaciones físicas entre las energías que proceden del mundo y el cómo inciden en la superficie de nuestros receptores en donde se produce la transducción.
Y luego está la segunda fase, que es la que media entre el estímulo proximal y el percepto, que es la experiencia psicológica de percibir. Esta segunda fase, los autores la llaman transformación a secas. No le ponen un adjetivo como le pusieron aquí, transformaciones físicas. Si quisiéramos podríamos ponerle el adjetivo biofísicas, pero en realidad no habría manera de ponerle un adjetivo que no nos introdujera de lleno en el problema mente-materia. Porque si dijéramos transformaciones biofísicas estaríamos en lo cierto, porque los impulsos nerviosos eso es lo que son. Pero ¿las representaciones mentales serían idénticas a esas transformaciones biofísicas o serían diferentes? Entonces, si fueran diferentes, ¿qué tipo de transformaciones tendríamos que mencionar y cómo las adjetivaríamos? Un paréntesis para relacionar con otros temas que también han visto en otras materias. Puesta hacia arriba la misma imagen nos da oportunidad para graficar los procesos bottom-up, abajo-arriba, que son los procesamientos guiados por los datos, que parten de los aspectos sensoriales del estímulo para guiar la construcción del percepto. Y los procesos top-down, arriba-abajo, que parten de las representaciones mentales, las ideas, la experiencia previa y el contexto de aparición del estímulo para guiar la construcción del percepto. Aquí en este dibujo lo mismo, no están representadas las imágenes mentales ni las representaciones mentales como tales, pero están implicadas en este procesamiento que es el procesamiento top-down. En esta imagen, que se puede ver como un conjunto de puntitos y manchas, si uno cuando la mira no encuentra una figura definida, se da la instrucción de tratar de localizar a un perro dálmata olfateando hojas. Si uno mira lo suficiente va a encontrarlo y una vez que lo encuentre ya no va a poder dejar de verlo. Este es un ejemplo de procesamiento top-down, donde las ideas, la experiencia previa y el contexto están guiando la construcción del percepto. Ahora vamos a leer juntos la misma definición que leímos al principio. La percepción no es un proceso pasivo de recepción de información, sino un proceso cognitivo activo de búsqueda de información que implica también aspectos del sistema motor. Bueno, espero que el video les haya ayudado a otorgar otro significado distinto al que otorgaron en una primera instancia a esta definición y espero que sea un significado más completo. Bueno, les deseo que estén muy bien.